Un capítulo más de Cuéntate una nueva, una teleserie nacional que ocurre porque los proyectos de ley en el Congreso se extienden. Ya lo vimos con la reforma de pensiones y con cuánto otra. La sala cuna es una discusión de décadas. Y hace una década y un poquito más que se inició en Chile el debate para regularizar a las empresas de aplicaciones de transporte que estaban instalándose, Uber, Cabify. Existió la polémica eterna de por qué los taxis que conocíamos antes que ya en estas aplicaciones tienen ciertos deberes que estas aplicaciones no tienen. Bueno, y parecía ser que se estaba zanjando esto, pero no. Para hablar de eso, estamos al teléfono con Ariel López, ingeniero en transporte y magíster en urbanismo, Universidad de Chile. Ariel, muchas gracias por tu tiempo. Buen día. Buenos días, Kike. Gracias por la invitación. Ya, ¿qué pasó ahora con la ley? Iba encaminada a esto, la Contraloría dice, paremos esto. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que pasó es que la Contraloría le pidió al Ministerio que, o más bien le rechazó su modificación, porque la modificación que ingresó el ministro de Grange para el decreto 212 rebaja los estándares técnicos de los Uber, en este caso, para meter a los Uber. Y la Contraloría le dijo que bueno, que para hacer eso me tiene que justificar técnicamente por qué esto es mejor. Algo que el Ministerio no pudo justificar, e internamente el propio Ministerio, los directivos, funcionarios, analistas del Ministerio, le habían dicho al ministro de Grange que eso no se podía hacer, que eso iba en contra del buen servicio que se debía prestar, pero el ministro instruyó que eso se hiciera y después lo obvio y esperado es que la Contraloría lo rechazara, porque uno no puede modificar las cosas al antojo y a voluntad de uno, sino con sustentos técnicos, jurídicos y científicos. Claro, ¿y cuáles eran los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos que se están flexibilizando? O sea, que la Contraloría dice que no son pertinentes y adecuados. Hay tres que son clave y que la Contraloría es bien explícita en el documento de rechazo. Dice bajar la cilindrada, por tanto la potencia de un vehículo, y extender la vida de ese auto, o sea, tener básicamente autos más chicos y más viejos, algo que no se le permite a los taxis. A los taxis tienen exigencias mucho más altas, pero se estaban modificando para que pudieran entrar autos más chicos y más viejos. Pero además, en esa misma modificación hay algo que, porque esto podría tener algún criterio, pero hay una modificación, por ejemplo, que dice que la empresa le debe entregar menos información al ministerio. ¿Y cuál es el objetivo del ministerio? A tener menos información de la empresa, cuando ésta le ayuda a mejorar el servicio. Y ahí se nota de que hay una motivación que más bien es hacer una ley a la medida de una empresa que de beneficio de un sistema. Porque, por ejemplo, cuando la ley se discutió y el reglamento que estaba aprobado, pero no estaba entrado en vigencia, la única empresa que se ha opuesto es Uber, pero las otras empresas, que es Cabify, Didi y Easy Taxi, no manifestaron ninguna discrepancia, estaban de acuerdo. Solo una empresa estaba en contra, que era Uber. Ahora, respecto a la antigüedad de los autos, ¿por qué se considera que es seguro un auto? Yo tengo un auto del 2012 y no tengo ningún problema. Claro, me pueden decir, usted no conduce personas, pero sí, pues conduzco a mi hijo, y que yo sepa, no, el auto está bien, no tiene problema, es seguro. Por eso se lo pregunto. Sí, es que para el transporte remunerado de pasajeros, porque uno puede tener un auto personal y tener una licencia, clase B, para conducir, llevar a la familia, a los amigos, pero cuando uno se dedica al transporte remunerado de pasajeros, cambian todos los estándares, tanto del vehículo como de la licencia. Incluso hay algo que, como para dejarlo en perspectiva así, una persona, bajo este nuevo reglamento, una persona que saca la licencia de conducir el día de ayer, por primera vez su licencia clase B, imaginemos una persona súper nueva en la conducción, puede manejar con clase B sin tener ni una experiencia, puede manejar Uber, puede hacerlo con un auto más viejo y puede hacerlo además con un auto más chico. Miremos esas tres condiciones en Valparaíso. Subirse a un Uber o un servicio con una persona que tiene un día de experiencia conduciendo en un auto viejo y chico en una pendiente en Valparaíso.
Y el problema de los autos chicos, que están hechos un City Car está hecho para el transporte de una persona o de dos, pero el transporte remunerado de personas, de pasajeros, tiene hasta 5 pasajeros. Y eso en un City Car no da la fuerza necesaria. Entonces, por eso es que los autos están actualmente limitados a tener una cilindrada mayor y no ser tan viejos, por el kilometraje básicamente que tiene un taxi. Estamos conversando con Ariel López, ingeniero en transporte y magíster en urbanismo de la Universidad de Chile. Siguiendo sus palabras, Ariel, más o menos de qué año tendría que tener, de qué año debería ser un auto que diera las condiciones de seguridad para un pasajero de estas aplicaciones. Hoy día, por ejemplo, para los taxis está regulado hasta 6 años. Ya. Y con esto se llevaba a 10, a 12 y hasta 15 años, dependiendo porque habían restricciones por región. Pero se estaba casi duplicando la antigüedad de los vehículos. Y eso no tiene mucho sentido. O sea, los taxis son bastante modernos, o en general el parque automotor en Chile es bastante moderno. No tenía ningún sentido tener autos más viejos que lo que hay hoy día. Y eso se podría hacer bajo una justificación técnica, donde el Ministerio, que además tiene toda la información, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, maneja la información de las plantas de revisión técnica, es un servicio delegado de ellos. Podrían haber justificado técnicamente de que estos vehículos estaban en condiciones con esa antigüedad, pero en el documento de la Contraloría le dicen, ustedes no me justifican técnicamente la medida, simplemente me dicen que se cambian las reglas. Y la Contraloría dice, ustedes sí tienen la potestad de cambiar las reglas, pero no son antojadizamente. Tienen que decirme por qué esto genera beneficios a la población y justificarlo técnica y legalmente. Y es eso el punto que la Contraloría le señala fuertemente. No ha justificado la medida. ¿Por qué esto tiene beneficio público? Sí, para el gobierno parece ser también un tema económico. ¿En qué sentido? En que hay mucho empleo en estas aplicaciones, empleo formal, empleo flexible, gente que el fin de semana choferea, en la semana hace otras cosas, y el ministro de Grancha el gobierno ha dicho que esto va a afectar fuertemente el empleo. ¿Qué opina usted? Bueno, hay que considerar de que Uber opera en Chile hace 14, 15 años y que el transporte remunerado de pasajeros solo se puede hacer con licencia clase A y en vehículos aptos, o sea, un taxi, un radiotaxi. Lo que hace Uber en la práctica, el día de hoy, es ilegal. Es un servicio ilegal actualmente. Entonces, lo que está haciendo el gobierno al plantear de que esto va a reducir el empleo, es que en realidad es un empleo ilegal. De cierta forma, es como decir, bueno, vamos a regularizar a toda la gente que vende en la calle para aumentar el empleo. Pero eso es un empleo informal, de un servicio que es ilegal. Entonces hay una súper contradicción cuando por un lado, por ejemplo, se persigue a los ambulantes y se dice no se van a dar permiso y no se va a regular, pero por el otro lado, a los que hacen un servicio exactamente igual, pero arriba de un auto, que también son ambulantes con ruedas de cierta forma, esos sí se van a legalizar. No tiene sentido, no responde a la misma matriz lógica. Oiga, lo cambio de tema, se está hablando ahora de la incivilidad del Registro Nacional de Vándalos. ¿Usted considera que no pagar en el Transantiago es una incivilidad que debería tener una multa más allá de la que existe y que pocas veces además se ejecuta? O sea, debemos tomar todas las medidas para que la gente pague. O sea, es un servicio público que además ha mejorado muchísimo en calidad y lo que corresponde es que la gente lo pague. Porque uno podría entrar a la discusión, por ejemplo, del 2007, cuando se inaugura Transantiago, la gente decía, oye, pero si el servicio es tan malo comparado con lo anterior, ¿por qué lo voy a pagar? Ya, eso es pasaron 18 años y hoy día el sistema de transporte público de Santiago, al menos el de Santiago, es de un nivel de que tiene cualquier ciudad europea de buen nivel. Entonces, lo justo es que las personas lo paguen. Ahora, no pagar el transporte público tiene que ser multado, es lo que corresponde. Pero debería haber una proporcionalidad entre el daño ocasionado al no pagar el transporte y la multa. En este caso, la multa es 100 veces el valor evadido.
Y para una persona, o sea, hay que ver también de que si bien hay evasores que son permanentes y que no van a pagar nunca y que se saltan el torniquete si mide 1 metro, si mide 2, si está electrificado, lo van a saltar igual. A ese tipo de gente hay que fiscalizarla, multarla, etcétera, pero también hay que entender de que la evasión se mueve conjuntamente con la cesantía. Sube la cesantía, sube la evasión. Baja la cesantía, baja la evasión. Entonces, eh, ahí hay un segmento de usuarios que no son evasores permanentes, que evaden porque en ese momento no lo pueden pagar. A ese tipo de usuarios hay que tener una consideración diferente. Entonces uno podría multar, por ejemplo, exponencialmente. La primera vez es una multa pequeña, la segunda es el doble, la tercera es el triple. Para fiscalizar a ese evasor permanente, pero no al evasor ocasional. Y de otra forma, por ejemplo, en Europa algunas veces se aplica harto esto, por ejemplo, con las bicicletas. Está prohibido andar en bicicleta sin luces. Entonces la multa es un valor, por ejemplo, no sé, 100 euros, o traer la factura de que compró las luces. En este caso, una multa, por ejemplo, a un evasor del transporte público debería ser pagar o cargar su propia VIP, por ejemplo, con 100 lucas. Ya, son 100.000 pesos, pero que van a sí mismo. O sea, la multa la va a usar, porque ya tiene la plata carga en la tarjeta, entonces la va a usar. Pero una manera de castigo, pero incentivo a sí mismo. Y no de que si no tiene plata, además le cargo con una multa. Porque además, si perseguimos de esa forma a los evasores de transporte público, deberíamos perseguir de la misma forma a todos los otros evasores. Ayer, por ejemplo, se estaba discutiendo de la gente que va del pago de las autopistas, del TAC. Claro. La gente que no paga. A ellos se les llama morosos, pero en realidad no lo están pagando, y no lo están pagando hace años. Entonces, en la práctica, es un evasor del pago. A ellos se les plantean rebajas, se les rebajó ya hasta un 80% las multas, y ahora se les plantea rebajar el valor del TAC para que lo paguen. Porque hay un trato tan condescendiente con los usuarios de los autos, pero tan duro con los usuarios del transporte público. Claro, porque es bueno la diferencia que hace usted entre evasor y moroso, que moroso es una persona que pagó en algún momento y dejó de pagar, y hay algunos, como dice usted, que nunca han pagado, tapan la patente con la mano, yo lo he visto presencialmente, como tapan la patente con la mano, le echan pintura a la patente, todo eso, y usted está de acuerdo con esta idea de rebajar el TAC. No es ir contra, suena políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero la verdad no es ir en contra de contratos que se firmaron. Sí, o sea, si se rebaja el TAC, va a haber que subsidiar esa diferencia, porque el contrato ya establece que cualquier cambio en la norma que cambie el equilibrio fiscal, el equilibrio económico de la empresa, eso se tiene que compensar. Entonces, cualquier rebaja tiene que estar compensada o en dinero o en tiempo, y ese tiempo es más tiempo de la concesión. Normalmente eso se paga con tiempo, extendiéndolo. Pero aquí hay un problema doble, porque uno podría decir, ok, vamos a extender el tiempo, o sea, vamos a dejar de recibir la autopista en el futuro para bajar la tarifa. Pero el sistema tarifario de autopistas establece que cuando hay más demanda, se sube la tarifa, de tarifa, por ejemplo, alta a tarifa de saturación. Entonces, en la práctica, si uno subsidiara el TAC, baja el precio, al bajar el precio, más gente entra a la autopista, porque ahora está más barata, la puede usar en vez de irse por otras vías. Cuando aumenta ese flujo, pasan de tener una tarifa alta a una tarifa de saturación, que es el doble de la alta. Entonces al final les vamos a subsidiar por un lado para bajar la tarifa, pero eso va a aumentar el flujo o la demanda de viajes, y van a subir las tarifas en las horas que no son saturación actualmente. Entonces le estaríamos pagando para que nos cobren más. Es bastante ilógico. Sí. Oiga, me preguntan acá, auditores, ¿qué va a pasar ahora con la ley que se denomina informalmente Ley Uber? Bueno, la modificación, hay que considerar de que la ley está aprobada y el reglamento está aprobado. Lo que no tiene incluso que el reglamento tiene la toma de razón el anterior, y lo que falta era la publicación en el diario oficial. Ante eso, el ministro de Granch había pedido, incluso antes de ser nombrado ministro, como en marzo, justo antes del cambio de mando, le había pedido al ministro Juan Carlos Muñoz que no
publicara el reglamento porque él lo quería modificar. Y el ministro accedió. Entonces tenemos una ley aprobada, un reglamento aprobado, una toma de razón del reglamento anterior y lo único que faltaría sería publicarlo. Pero en la práctica hay un tremendo problema porque para que la ley entre en funcionamiento se requiere una plataforma de registro de conductores. Y esa plataforma no está lista y no está hecha, que es lo peor. Claro, porque se licitó, entiendo que se licitó y la licitación no fue exitosa. Claro, y se asignó a dedo y a una empresa que no tenía experiencia. Claro. Y al final no entregó nada. El problema es que se pagó completamente, incluso con anexos y adendas, se pagó todo y no se entregó nada. Entonces hay una súper irregularidad y una investigación en curso en ese sentido. Pero en la práctica, por eso la ley y el reglamento no han podido entrar en vigencia porque la plataforma para el registro no existe hasta ahora. Y es lo único que estaba esperando el ministerio anterior para poder ejecutar. Entonces cuando el ministro de Clancy pide no empezar, el ministro Juan Carlos dice, ok, no puedo, porque no está la plataforma. Claro. Entonces no es que estuviera de acuerdo con modificarlo. Y ese registro de conductores es que todos los conductores que estén en aplicación, estén, por lo poco que estén o harto, trabajen media hora o 6 horas, tienen que estar incluidos en ese registro, ¿no? ¿Así es? Sí. Ya, perfecto. Todas las empresas y los conductores. Ya, perfecto. Entonces ese registro es bien líquido porque hay gente que entra, sale, hay gente que se dedica 1 día, 2 días, después gente que se dedica todo el mes, gente que desaparece cuando encuentra pega, etcétera. Sí. Tenía algunas restricciones, de hecho el reglamento es uno de los puntos, o sea, la plataforma es uno de los puntos que se plantea, básicamente porque entre comillas, se facilita el registro de vehículos y de vehículos, empresas y conductores, pero reduciéndole los datos que se les solicitaban para incorporarse en el registro. Y eso es un problema porque muchas veces uno se encuentra con conductores o que no tienen, no están legalmente en el país, o no tienen licencia de conducir, o que no les corresponde con la persona que aparece en la misma aplicación. Entonces, el sistema estaba pensado para que esos datos del conductor que presta el servicio correspondan con una persona que tiene licencia, que está legalmente en el país, que tiene su cédula, etcétera. Y todas esas cosas se rebajaron al mínimo. Entonces, eso solo pone en peligro a los mismos usuarios, porque no saben si esa persona que está conduciendo es quien dice ser, ni tiene la licencia que dice tener. Oiga, esto es una cruzada personal, pero me enerva a mí los escapes libres. Eso se multa, ¿no es cierto? Lo he preguntado un montón de veces. Escape libre de auto y sobre todo de moto que proliferan. Esa sí que es una incivilidad, ¿no? Sí, y es completamente ilegal, pero no se fiscaliza. No se fiscaliza, así es. Y es algo que además en otras partes se fiscaliza con cámaras. Los cámaras tienen micrófono y pues se escucha cuando viene un escape libre. Mire qué buen punto, eso no lo había escuchado. Claro, porque yo decía, es tan evidente la falta porque es flagrante, porque el tipo mete un ruido como si explotara una bomba nuclear, pero no lo fiscalizan. Pero podrían fiscalizarlo remotamente, eso no lo sabía. Claro, o sea, pueden detectar que viene por esta calle un vehículo con escape libre porque los sensores de las cámaras lo van avisando. Entonces con eso ya dan la orden y el tipo lo pueden parar y lo fiscalizan. O le podrían mandar el parte como se lo mandan a uno cuando va por el parte empadronado, así se llama cuando uno va por ejemplo, se equivoca y se mete en la línea a los buses y le sacan la foto, ¿no? Claro. Ya. Incluso, por ejemplo, hay países donde se multa tocar la bocina. Y eso es bien entretenido porque, bueno, va por la misma lógica, genera un problema al entorno. O sea, a veces uno está durmiendo y él pasa una moto, prende todas las alarmas del barrio. Y es terrible. O gente que, no sé, alguien que llegó a dejar a alguien a buscar y empezó a tocar la bocina para que baje, y es como, oiga, son las 3 de la mañana. También. Ese tipo de cosas deberían ser multadas, pero en Chile no se fiscaliza. Lo otro que no se fiscaliza, que encuentro que es una falta y una incivilidad, estas carreras de auto en la Costanera Norte. 27 veces los tipos pasaban a 200 kilómetros. Un señor que tenía un Lamborghini debería haber gastado más plata en educación que en el auto. Porque fuera de ser una mala educación, molestia, es súper peligroso, ¿no? Para uno que circula no echando carreras como cabros chicos,
pues son gente mayor que parecen cabros chicos. Es súper peligroso. Ahora se está fiscalizando recién, después de décadas. Sí, y ahí, por ejemplo, la ley tiene una torpeza porque los excesos de velocidad solo se pueden fiscalizar o cosas así, se pueden fiscalizar solo si hay un policía como testigo de fe y sea presencial en la falta. Pero muchas veces estas mismas personas se toman videos a sí mismos conduciendo, claro, mostrando y eso, hecho cuando está subido por el mismo conductor, debería ser suficiente prueba para la multa. Distinto es cuando lo hace un tercero, porque podría ser hecho con IA, etcétera. Pero si la misma persona lo subió a su cuenta y lo viralizó y sale al final en las noticias y se hace viral, bueno, eso debería ser prueba suficiente. En otros países eso ya es prueba, en Chile no. Y por el otro lado, las autopistas, ellos sí pueden fiscalizar. Si bien la autopista no tiene la potestad de fiscalización, en los centros de control de cada autopista siempre hay un carabinero que está en la consola mirando por si acaso pasa algo y ayudar a la coordinación en caso de necesidad. Pero la autopista tiene sistemas que detectan la velocidad donde uno pasa por el tag, el pórtico, tiene la foto, tiene el tag, pero además tiene la velocidad a la que pasó. Entonces el carabinero, al estar ahí mirando la cámara y ver que un vehículo pasa a 200 km por hora, perfectamente puede pasar un parte empadronado. Así debería ser. Pero no lo hacen. Así debería ser. No lo hacen porque las autopistas en sí no fiscalizan la velocidad porque atentarían contra sus propios clientes. Pero es el Estado el que debería hacer esa indicación de que, en este caso, el carabinero a cargo debe multar a todo el mundo que pase a exceso de velocidad. Ariel López, ingeniero en transporte y magíster en urbanismo, Universidad de Chile, 1.000.000 de gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Chao.